Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, soy Martín de los Ríos. Y les voy a contar acá sobre un trabajo que hicimos en colaboración con Julián Martínez, Valeria Coenda, Hernán Muriel y Andrés Ruiz, que son todos del IATE de Córdoba, Cristian Vega, que es de la Universidad de La Serena, de Chile, y Sofía Cora, de la Universidad de La Plata. Y bueno, la idea básica de este trabajo fue hacer una clasificación dinámica de las galaxias utilizando información del espacio de fase proyectado, que ya les voy a contar un poquito mejor qué es este espacio de fase proyectado. Y bueno, hicimos esto utilizando algunas técnicas de machine learning, de aprendizaje automático supervisado en particular. Entonces, pues primero voy a empezar con una breve introducción, hablando un poco de la motivación que nos llevó a hacer este trabajo, por qué queremos clasificar las galaxias en este tipo de categorías. Después voy a hacer una muy breve introducción sobre Machine Learning y aprendizaje supervisado en particular. Voy a contar un poco del set de datos que construimos y de las simulaciones que utilizamos, y en particular de los tipos de galaxias que estamos interesados en clasificar y cómo hicimos para identificarlos en las simulaciones. Y recién después voy a entrar un poquito más en detalle en lo que fueron los resultados de nuestro trabajo, que es parte de este código Roger. Entonces, empezando un poco con las motivaciones, la idea, el proyecto donde se enmarca este trabajo es que, como ustedes saben, la formación y evolución de las galaxias. Acá un paréntesis, le robé estas filminas a la doctora Coenda, así que si quieren ver, les recomiendo la charla de ella, que fue hace un par de semanas acá también en los seminarios de LOA, que está mucho más completo sobre esta parte. Pero como les decía, la formación y evolución de las galaxias es un proceso muy, muy complicado, que además hay muchos procesos físicos, involucran muchos procesos físicos que tienen diferentes escalas, tanto temporales como espaciales. Entonces, a grandes rasgos, estos procesos físicos se pueden dividir en aquellos procesos internos que tienen que ver, como bien dice la palabra, con propiedades más internas de las galaxias, cosas que pasan adentro de las galaxias, como por ejemplo AGN, supernovas, todo lo relativo al feedback. Y también hay procesos externos que pueden modificar las propiedades de las galaxias. Estos procesos externos tienen más que ver con las propiedades de los ambientes donde se encuentran estas galaxias. Entonces, nosotros estamos tratando este proyecto, estamos tratando de entender un poco mejor cómo funcionan estos procesos externos y cómo van modificando las diferentes propiedades de las galaxias. Y además, algo muy importante es que, si bien uno puede ver hoy una galaxia, por ejemplo, adentro de un cúmulo, esa galaxia tiene toda una historia. Entonces tiene toda una órbita, tiene toda una evolución temporal, y galaxias que están hoy en el mismo ambiente en realidad pueden venir de diferentes lugares, pueden haber tenido una historia diferente, entonces eso va a modificar, va a tener consecuencias en sus propiedades. Entonces, yendo un poquito en lo que son estos procesos externos, voy a nombrar algunos cuantos, los más importantes. Podemos empezar con lo que es Run Pressure Stripping, que, bueno, como ustedes saben, los cúmulos de galaxias son ambientes mucho más densos, por lo tanto son ambientes mucho más hostiles para las galaxias, y en los cúmulos de galaxias no solo tenemos estrellas, galaxias, materia oscura, sino que también tenemos mucho gas intracúmulo. Entonces, cuando una galaxia cae hacia un cúmulo, el gas de la galaxia, por fricción con el gas del cúmulo, esta fricción va a hacer que la galaxia vaya perdiendo su gas. Entonces, acá vemos un ejemplo de lo que se conoce como una Jellyfish Galaxy, que es justamente eso. Tenemos esta galaxia que va cayendo, y acá vemos cómo se va perdiendo el gas de la galaxia. ¿Pueden ver el cursor? Una pregunta para... Sí, se ve la flechita, sí. Bárbaro, bárbaro. Así. Entonces les decía, bueno, acá se ve claramente cómo esta galaxia va perdiendo el gas que tenía por este efecto de Run Pressure Stripping. Después también tenemos Starvation, Strangulation, que tiene que ver más que nada con que galaxias adentro de los cúmulos les es más difícil acretar gas. Entonces básicamente se van quedando sin el combustible para formar estrellas. Entonces todo esto apunta a que las galaxias que están adentro de los cúmulos van a ser galaxias con menor formación estelar,
van a ser galaxias más rojas, en general, que las galaxias que están afuera de los cúmulos en el campo, que son ambientes mucho menos densos. Después hay otros mecanismos externos que tienen que ver un poco más con interacciones gravitacionales. Podemos nombrar tidal stripping, interacciones entre galaxias, inclusive fusiones de galaxias, y todos estos mecanismos van a apuntar a que van a hacer cambiar las propiedades de las galaxias de distintas maneras. Entonces tratamos de entender un poco cómo funciona cada uno de estos mecanismos. Entonces, como les decía, en realidad las galaxias, si bien hoy las vemos en un lugar, estas galaxias tienen toda una historia, ¿no? Toda una órbita, toda una evolución temporal. Entonces, para estudiar esta evolución temporal es que nos fuimos a una simulación numérica. En particular utilizamos las simulaciones multidark, que acá pongo las características principales. Es una simulación que utiliza una cosmología de Planck, evolucionan de Redshift 120 a 0 en un gigaparsec cúbico el volumen. Sobre esta simulación aplicamos el modelo semianalítico SAT, que es de Sofía Cora y colaboradores, y después nos focalizamos en los halos más masivos, con masas mayores a 10 a la 15, masas solares, que son 34 halos, donde aparte aplicamos un criterio de aislación. Y para cada uno de estos halos estudiamos las galaxias que tenían una masa mayor a 10 a la 8,5, que son más o menos 30.000 galaxias. Entonces, para cada uno de estos halos estudiamos las órbitas de cada una de estas 30.000 galaxias, entonces así podemos identificar bien toda su evolución temporal. Y básicamente construimos y clasificamos, identificamos 5 categorías de galaxias. Por un lado tenemos, bueno, lo que son galaxias de cúmulo, que son galaxias que están orbitando alrededor del centro del cúmulo, están unidas gravitacionalmente a este. Acá en este gráfico muestro en líneas negras el R200 de un cúmulo de ejemplo, y en rojo podemos ver algunas galaxias de cúmulo que están orbitando alrededor del cúmulo. Después tenemos galaxias en infol, que son galaxias que en realidad están en las regiones externas del cúmulo, pero que están cayendo hacia el cúmulo. Entonces, ejemplos de estas galaxias son acá en líneas violeta. Después tenemos galaxias recent infallers, son galaxias que ingresaron al cúmulo recientemente. Entonces, surge la pregunta de qué tan recientemente, ¿no? Entonces, les muestro este histograma que hicimos. Acá justamente vemos el tiempo de infall para todas las galaxias. Tenemos en verde lo que después vamos a clasificar como recent infallers. En rojo son las galaxias de cúmulo. Y acá en naranja son galaxias backsplash, que ya les voy a contar lo que son, pero bueno, en este gráfico no importan tanto, porque en realidad son galaxias que están en la región externa del cúmulo. Acá lo verde y lo rojo es lo que está en la región interna del cúmulo. Entonces lo que veíamos es que hay una clara bimodalidad en las galaxias que están en la región interna del cúmulo, con una caída en 2 GeV. Entonces justamente utilizamos este corte y decidimos que las galaxias recent infallers son aquellas galaxias que ingresaron al cúmulo hace menos de 2 GeV. Y al resto son las galaxias ya que están en el cúmulo. Entonces, volviendo a este gráfico, vemos acá ejemplos de estas recent infallers, las galaxias verdes, que son galaxias que acaban de ingresar al cúmulo y están en las regiones internas. Después tenemos lo que les contaba, que son las galaxias backsplash, que son galaxias que cruzaron el R200 del cúmulo 2 veces, una hacia adentro y otra hacia afuera. Entonces, en este momento se encuentran en las regiones externas del cúmulo. Entonces, acá ejemplos de esto tenemos, acá en las líneas naranjas, vemos que ingresaron al cúmulo y después salieron al cúmulo y en este momento se encuentran en las regiones externas del cúmulo. Pero como ya ingresaron al cúmulo, se espera que hayan sufrido alguno de todos estos mecanismos que les venía contando antes. También, un pequeño detalle es que, por ejemplo, las galaxias recent infallers pueden después pasar a ser galaxias backsplash. Y finalmente tenemos los que son galaxias interlopers, que es una quinta categoría que utilizamos nosotros, que en realidad son galaxias, es contaminación. Son galaxias que no están relacionadas al cúmulo, pero que por efectos de proyección las vemos en lo que es el espacio de fase proyectados, que ya les voy a contar qué es, pero
bueno, básicamente son contaminación en toda esta clasificación. Entonces, como podemos ver, estas 5 categorías tienen realmente historias evolutivas diferentes, y entonces nos interesa encontrar estas 5 categorías. Entonces, básicamente, el problema que tenemos es que estas 5 categorías nosotros en la simulación las podemos conocer porque tenemos toda la información 3D, pero en la vida real tenemos solamente esta información 2D, que es el famoso espacio de fase proyectado, que es básicamente la distancia al centro, acá la normalizamos a R200, y la velocidad relativa en la línea de la visual al centro, también normalizada la dispersión de velocidades del cúmulo. Entonces los diferentes tipos de galaxias van a ocupar diferentes regiones de este espacio de fase, que es la información observacional que podemos obtener, y lo que nos interesa es ir de este espacio de fase proyectado a la información 3D, que es cada una de estas 5 categorías, que tiene que ver con las evoluciones temporales y con las órbitas de cada una de estas galaxias. Entonces, un poco de historia, de algunos trabajos previos que trataron de hacer esta conexión. Empezamos con un trabajo de Hernani y Valeria, del 2014, que ellos definen, agarran galaxias que están afuera de R200 y definen 2 submuestras, una con low velocity, velocidades bajas respecto al cúmulo, y una high velocity, velocidades altas respecto al cúmulo. ¿Por qué hacen esta visión? Porque, como vamos a ver después, en realidad las galaxias backsplash tienden a tener velocidades más bajas, y las galaxias infalling tienden a tener velocidades más altas. Entonces, acá, a grosso modo, los triangulitos van a estar más relacionados con los backsplash y los círculos con las infalling. Y bueno, estudian ellos con estas 2 submuestras, estudian diferentes propiedades. Acá tenemos la tasa de formación estelar, y vemos que efectivamente estas galaxias de baja velocidad, que están relacionadas con los backsplash, repito, tienden a tener una tasa de formación estelar menor que las galaxias de alta velocidad. Acá ven el color, tienden a ser más rojas. Esto está relacionado con estos mecanismos que les venía contando al principio. Después estudian también las edades de estas galaxias. Vemos que en principio no habría una diferencia muy grande en cuanto a las edades, son más parecidas que diferentes, pero en realidad si se separa la muestra acá en rojo tenemos galaxias early type y en azul galaxias late type. Vemos que en las early type no hay una diferencia, son iguales, pero en las late type ya parece que efectivamente las low velocity tienden a ser un poco más, tener edades un poco más viejas que las high velocity. Todo relacionado de vuelta a estos mecanismos externos que les conté al principio. Después, otro trabajo es de Oman y colaboradores, que de vuelta acá estudian el espacio de fase proyectado, eje X, ahí está, de vuelta es la distancia al centro, eje Y es la velocidad en la línea de la visual, también relativa al centro, y van viendo el tiempo en infall de poblaciones de galaxias. Y bueno, vemos cómo a medida que van cayendo las galaxias, van ocupando diferentes posiciones en este espacio de fase proyectado, lo cual esto va a estar directamente relacionado, o sea, no directamente, la relación no es perfecta, pero está relacionado con las categorías que nosotros identificamos en las simulaciones. Otro trabajo también similar es de Ri y colaboradores, que también estudian el espacio de fase proyectado y el tiempo de infall en este espacio de fase proyectado, y ellos definen así a mano estas 5 regiones, y después estudian las galaxias en la proporción de las diferentes galaxias en estas 5 regiones. Entonces, por ejemplo, ven que acá en la región A, la mayor parte de las galaxias corresponden a interlopers, o sea, contaminación, recuerden. Después tiene un gran porcentaje también de lo que ellos llaman first infallers, y tienen muy bajas lo que ellos llaman recent infallers, muy pocos intermediate infallers y ancient infallers, que estas son categorías que ellos definen teniendo en cuenta justamente el tiempo de infall.
Entonces así van estudiando y definen estas 5 regiones, que a grosso modo van a estar relacionadas, ya vamos a ver, con nuestras categorías, pero la relación no es uno a uno, pero hay una correlación. Y también déjenme contarles un trabajo de Agar y colaboradores de este año, que ellos básicamente estudian la fracción de galaxias backsplash, o sea, la correlación entre la fracción de galaxias backsplash y el estado dinámico de los cúmulos. Entonces lo que encuentran es que acá ponen el parámetro de relajación versus la fracción de galaxias backsplash. Acá la relajación en este eje crece para la izquierda. Entonces, acá tenemos que los cúmulos más relajados tienen una mayor fracción de galaxias backsplash que los cúmulos que no están relajados. Y acá lo que ven es la evolución temporal de la fracción y también separando en relajados y no relajados, y de vuelta vemos cómo los relajados tienden a tener una mayor fracción de galaxias backsplash. Un detalle importante es que esto ellos lo hacen en 3D, estudiando las simulaciones, algunas simulaciones numéricas, y es toda información 3D. Esto no es información observacional que se puede aplicar en catálogos reales. Entonces, como les decía, este es el problema que tenemos, pasar de este espacio de fases proyectados, que es la información observacional que nosotros tenemos, a la información 3D, que son las 5 categorías que nosotros tenemos. Entonces, nuestra propuesta, nuestra idea, fue hacer este pasaje, esta relación, a través de algunas técnicas de Machine Learning. Entonces, le voy a contar un poquito, muy breve introducción sobre lo que es Machine Learning, y en particular sobre lo que es aprendizaje supervisado. O sea, Machine Learning básicamente lo podemos dividir a grandes rasgos en aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y reinforcement learning. Acá solo voy a hablar sobre supervisado, ya les van a entender de dónde viene el nombre. Pero la idea básica del aprendizaje supervisado es tratar de buscar correlaciones o tratar de predecir algunas variables usando algunas otras variables como variables predictoras. A estas variables predictoras, que también se suelen llamar features, características, eso van a ser el input de nuestro Machine Learning. Y el output de nuestro Machine Learning va a ser justamente aquellas variables que queremos predecir. En nuestro caso, el input de nuestro Machine Learning va a ser la información del espacio de fase proyectado, y el output va a ser las 5 categorías que les comenté al principio. Entonces, lo importante de estas técnicas, y de ahí viene el nombre, es que para implementarlas necesitamos un set de datos original en el que necesitamos conocer todo. ¿Qué quiere decir conocer todo? Quiere decir conocer tanto el input, las variables predictoras, como el output, es decir, aquello que queremos predecir. Entonces tenemos este set de datos originales, lo dividimos en 2 sets, uno de entrenamiento, uno de testeo. Es importante que estos sets tienen que ser independientes entre sí, es decir, las observaciones que están en uno no pueden estar en el otro. Y después, utilizando solamente el set de entrenamiento, es que vamos a entrenar algún modelo de Machine Learning. Entonces, este modelo de Machine Learning justamente va a buscar las correlaciones entre las variables predictoras y las variables que queremos predecir. Una vez que tenemos entrenado nuestro modelo, se lo aplicamos al set de testeo. Entonces vamos a predecir las variables, pero como el set de testeo venía del set original, conocemos las categorías reales. Entonces ahí podemos comparar las categorías predichas con las categorías reales. Y entonces podemos cuantificar y medir bien la performance de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, bueno, acá hay una suerte de loop, de validación, en donde vamos a ir identificando podemos ir probando diferentes modelos de Machine Learning, y entonces hasta encontrar el modelo que tenga una mejor performance y hasta que entendamos bien nuestro modelo. Y una vez que encontramos este modelo, se lo podemos aplicar a datos reales. Entonces, bueno, nosotros básicamente probamos 3 modelos de Machine Learning. Bueno, a ver, déjenme. Bueno, les muestro esta filmina que no sé por qué no anda. El primer modelo es
simplemente un modelo muy simple, el modelo más sencillo de Machine Learning, creo, que es el K-Nearest Neighbor, que la idea básica es justamente, tenemos una observación que, por ejemplo, puede estar en este punto, y es buscar los K vecinos más cercanos. Y teniendo en cuenta las clases de estos K vecinos más cercanos, es que vamos a estimar la clase o la probabilidad de esta nueva observación. Entonces, este es realmente un modelo muy, muy sencillo, pero es un modelo que muchas veces anda muy bien, ¿no? No hay que subestimar este modelo. Y en particular, en nuestro caso, vamos a ver que anda bastante bien. Déjenme volver acá a ver si esto sigue. Después, entrenamos también algunos otros modelos que son un poquito más complejos. En particular, entrenamos Support Vector Machines, que la idea de este método es básicamente buscar hiperplanos que separen las categorías. En su forma original, esto, bueno, busca efectivamente eso, hiperplanos. Pero después uno, mediante un truco que uno aplica unas funciones de kernel, en realidad este método se puede generalizar y termina buscando hipersuperficies. Entonces, realmente se vuelve más poderoso. Y finalmente, aplicamos el Random Forest, que también es un método bastante poderoso, que anda muy bien, suele andar muy bien. Y acá lo que les muestro en realidad es un árbol de decisión, que básicamente el árbol de decisión lo que hace es, empezamos a subdividir nuestro set de datos, cortando por la mitad, no por la mitad, cortando en dos, utilizando algunos de nuestros features, algunos de nuestras variables input. Entonces vemos que, por ejemplo, acá dividimos en dos nuestra muestra, utilizando algún feature, algún corte en algún feature, después volvemos a subdividir, y así vamos subdividiendo en cada rama nuestra muestra. La idea es que al final del día, en cada hoja, vamos a tener solamente galaxias de una dada categoría. Bueno, como bien indica el nombre del método Random Forest, en realidad es aplicar muchos árboles de decisión y de esta manera después promediar el resultado de todos estos árboles, y de esta manera se eliminan algunas inestabilidades que tienen por sí solos los árboles de decisión. Entonces, volviendo un poco a esto, como les decía, la idea de hacer este pasaje entre lo observacional y lo 3D, la hicimos aplicando estos métodos de Machine Learning, que es nuestro código Roger. Entonces, un poco ya entrando en los resultados de este código Roger. Un pequeño detalle para que quede claro. Nosotros a este set de datos lo construimos en base a las simulaciones numéricas, porque estudiando cada galaxia pudimos obtener efectivamente las categorías reales, y haciendo un mock pudimos obtener la información observacional. Entonces, justamente, este set de datos original en donde conocemos todo, lo pudimos encontrar y lo pudimos construir gracias a haber estudiado una simulación numérica en donde tenemos toda la información. Entonces, utilizando este set de datos, construido en base a la simulación numérica, lo dividimos en dos, como bien le contaba, un set de entrenamiento, un set de testeo. Acá les muestro el espacio de fase proyectado para ambos sets. Acá en color estoy graficando las distribuciones de los diferentes tipos de categoría. Estos son las categorías real. Y lo que vemos es que efectivamente las diferentes categorías de galaxias ocupan diferentes posiciones en el espacio de fase proyectado, pero tienen una superposición entre ellas. Y esto inmediatamente se va a traducir en contaminación cuando querramos clasificar y encontrar cada una de estas categorías, que ya les voy a contar un poquito mejor. Entonces, utilizando nuestro set de entrenamiento, entrenamos los tres métodos que les conté previamente, y después se los aplicamos al set de testeo. Y lo que nos devuelve cada uno de estos métodos es la probabilidad para cada galaxia de pertenecer a cada una de las clases. Y eso es lo que graficamos acá. Tenemos la probabilidad de pertenecer a las galaxias, de ser galaxias de cúmulo, esto de ser galaxias recent infallers, de ser galaxias infalling y de ser galaxias backsplash. Y esto para cada uno de los métodos: K-Nearest Neighbor, Super Vector Machine y Random Forest. Entonces lo que podemos ver, bueno, primero surge la pregunta de que aquí en el Super Vector Machine vemos que
que este método asigne una probabilidad no cero a algunas zonas del espacio de fase, donde los otros métodos asignan una probabilidad cero, pero esto chequeamos y la probabilidad acá es totalmente despreciable, así que en la práctica los métodos son equivalentes. Y lo que podemos ver es que los métodos, las regiones de alta probabilidad, corresponden y están relacionadas con las regiones de alta densidad del espacio de fase proyectado, y esto quiere decir que los métodos realmente están encontrando y están identificando las regiones donde es más probable que encontremos cada una de estas categorías de galaxias. Entonces uno podría quedarse acá, seguir jugando con las probabilidades, no sé, hacer alguna estadística pesada y utilizando como peso cada una de estas probabilidades. Puede ser, por ejemplo, una aplicación de esto. Pero nosotros fuimos un paso más allá y quisimos, utilizando cada una de estas probabilidades, efectivamente darle una clasificación a cada una de las galaxias. Entonces, para esto necesitamos definir algún esquema de clasificación, y básicamente hay tres formas directas de hacer esta clasificación. La primera, la más sencilla, es simplemente clasificar teniendo en cuenta cuál es la clase más probable. Entonces acá les muestro de vuelta el espacio de fase proyectado para el set de testeo, pero acá los colores corresponden a las clases predichas, no a las clases reales. Y acá en las distribuciones marginalizadas, en línea punteada, ponemos las distribuciones con las clases reales, y en línea sólida con las clases predichas. Y lo que vemos es que hay una correspondencia entre las clases predichas y las clases reales, lo cual era de esperar y quiere decir que el método está andando bien. Y acá lo que les muestro es la matriz de confusión, que es una forma de entender un poquito mejor y de cuantificar un poco mejor cómo está andando nuestro método. Y la matriz de confusión básicamente tenemos en cada columna la clase real de las galaxias y en cada fila la clase predicha. Entonces podemos ver rápidamente, supongamos, por ejemplo, de las backsplash reales, predecimos que un 45% las predecimos como backsplash. Entonces acá en la diagonal vemos rápidamente las predicciones bien hechas, y los términos fuera de la diagonal son las predicciones mal hechas, que vienen básicamente por la superposición de estas categorías en el espacio de fase proyectado. Entonces acá podemos entender, por ejemplo, que para una backsplash que fue mal predicha, es muy probable que hayamos dicho que es una infalling. O sea, es difícil que el método se confunda una backsplash con una recent infaller o con una cluster. Es más probable que se confunda con un infalling. Y este tipo de cosas podemos analizar de las matrices de confusión. Después, otro esquema, otra forma de clasificar, es decir, que una galaxia va a ser de una determinada clase si su probabilidad es mayor, si su probabilidad de ser de esa clase es mayor a un cierto valor umbral, un cierto threshold. Entonces, pues, uno puede ir variando este threshold y puede ir obteniendo diferentes muestras de galaxias. Y para cuantificar un poco la calidad de estas muestras finales, es que definimos dos estadísticos, precisión y sensitividad. Precisión es básicamente el número de galaxias bien clasificadas de una dada clase, dividido el número total de galaxias clasificadas como de dicha clase. O sea, la precisión tiene que ver con el grado de pureza que va a tener nuestra muestra final. O dicho de otro modo, es el complemento de la contaminación, ¿no? Y la sensitividad es básicamente el número de galaxias bien clasificadas de una dada clase, dividido el número total de galaxias de esa dada clase. O sea, la sensitividad tiene que ver con cuánto estamos encontrando de lo que queríamos encontrar, o el complemento de cuánto nos estamos perdiendo. Entonces, un clasificador real sería tener una precisión y una sensitividad del 100%, correspondería a punto acá arriba a la derecha, pero como vimos que estas clases se superponen en este espacio de fase proyectado, es que los clasificadores no van a ser perfectos y van a tener contaminación, y eso se traduce en que va a bajar la precisión y la sensitividad. Entonces uno, variando este valor crítico, puede ir teniendo diferentes muestras que van a ir correspondiendo a diferentes puntos de estas curvas de sensitividad y precisión. Entonces la idea acá es que
el usuario no se puede querer tener ganas de trabajar con una muestra más grande, que entonces va a tener una mayor sensitividad, pero va a tener una menor precisión, va a tener mayor contaminación, o puede preferir trabajar con una muestra más pura, más chica, con menor sensitividad, pero con una mayor precisión, que esté menos contaminada. Entonces esto lo dejamos a libre albedrío del usuario. Y finalmente, una tercera forma de clasificar, un tercer esquema, puede ser directamente hacer una clasificación aleatoria de cada una de las galaxias, pero utilizando las probabilidades que estimamos con nuestros métodos. Es decir, básicamente agarramos una galaxia, para cada galaxia tenemos la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases, y entonces hacemos una clasificación aleatoria con esas probabilidades y le clasificamos esa galaxia. Entonces, básicamente acá estamos introduciendo una componente aleatoria más, entonces vemos que hay más ruido en la matriz de confusión y en el espacio de fase proyectado, pero bueno, es otra forma que puede interesarle a alguien para trabajar. Ahora, finalmente, muy breve tutorial, más que tutorial es publicidad, porque bueno, a todo este código que hicimos lo pusimos en forma de un paquete de R que puede ser instalado y usado, puede ser instalado directamente de mi GitHub y después usado como cualquier otro paquete de R. Y también hicimos una interfaz web donde no hace falta instalar nada, simplemente pueden subir sus datos y utilizar todo nuestro código online. Entonces les voy a mostrar un poquito acá mi repositorio GitHub. Entonces, simplemente para los que usen R y saben de R, simplemente tienen que hacer un library DevTools, cargar esta librería para después poder hacer un install GitHub de mi repositorio, y con esto ya instalan mi paquete y después lo usan como cualquier otro paquete de R, library R. Entonces déjenme mostrarle un poco algunos ejemplos que fui haciendo. Ahora, obviamente, esto no va a cargar. No sé si tiene alguna pregunta hasta que esto cargue. ¿Alguna duda? Bueno, debería haber cargado esto antes. O pegar el link ahí en el chat, yo te hago que andes, no te preocupes. El link a tu repo, ponerlo en el chat rápido y yo hago que andes. Tampoco va a andar. Párame un segundo. Ole. Lo abro de vuelta. No, creo que estamos con tiempo, entonces. Yo sí tengo una pregunta, Bruno, te Decime, habla. Benito. Sí, me Yo acuerdo recuerdo que que, vos, me acuerdo que vos trabajabas muchísimo con clustering. De hecho, eso es lo que arrancaste haciendo en Machine Learning, que te siguió bastante los trabajos, pero acá no lo usaste. Y mi duda es por qué. No, sí, nos fuimos directamente a métodos de aprendizaje supervisado, ¿viste? O sea, el clustering lo podés usar más supervisado, pero sí, no lo aplicamos acá. La verdad que nos fue bien con esto y ni intenté lo de clustering. Se O podría sea, hacer, se podría hacer. en el espacio de fases proyectado están muy mezcladas las clases y vos las mirás así en un scatter. Sí, se mezclan bastante. No, bueno, Pero se esa era mi podría, pregunta. sí, se podría intentar el clustering. La verdad que no lo intenté, pero se podría intentar y ver cómo si cada grupo que encuentra el clustering después. Gracias, Juancito. Si cada grupo que encuentra el clustering después está relacionado con una dada clase. Pero no lo intentamos nosotros. Era eso nomás, Bueno, gracias. acá les muestro el ejemplo rápido. Esto es simplemente algunos parámetros de gráficos para que los gráficos salgan lindos. Como les decía, simplemente cargan la librería como cualquier paquete de R. Acá lo ven a Federer. Después pueden cargar el modelo que quieran usar.
acá en el ejemplo cargamos el K-nearest neighbor, pero también puede ser el super vector machine, el random forest, está todo disponible. Acá cargan, bueno, me olvidé de contarles esto. En realidad, cuando dividimos nuestro set de datos original, lo dividimos en un set de entrenamiento, un set de testeo, que eran independientes entre sí, pero aparte dejamos afuera todo un cúmulo que ahora lo utilizamos para validar todo este método. Entonces, acá este test cluster en realidad es la información de un cúmulo de galaxias de esta simulación que no estaba ni en el set de entrenamiento ni en el set de testeo. Entonces, cargamos este cúmulo, vemos la información que tenemos sobre este cúmulo, es la información del espacio de fase proyectado, la distancia al centro, la velocidad relativa en la línea de la visual, y acá tenemos la clase real, que la conocemos porque viene del set de datos originales. Entonces, bueno, acá lo que hacemos simplemente es sacar la clase real para que no la vea el Machine Learning cuando hagamos la predicción, y utilizamos esta función getClass, que es la función principal de nuestro paquete Roger, que tiene como input el catálogo, que es simplemente la información del espacio de fase proyectado, el modelo, que acá le puse el K-nearest neighbor, pero puede ser el super vector machine, puede ser el random forest, y el tipo de clasificación que queremos hacer, que acá class significa que nos va a devolver la clase más probable, pero también puede ser, acá pueden poner prob y les va a devolver las probabilidades, y pueden agregar otros parámetros más, que es el valor threshold, para hacer que el Machine Learning clasifique teniendo en cuenta este valor crítico. Entonces, básicamente acá lo que hace es obtenemos la clase predicha. Y acá, bueno, simplemente divido hago unos subset con cada clase predicha para hacer las comparaciones, y podemos ver, bueno, las matrices de confusión, el espacio de fase proyectado, y pueden reproducir los mismos gráficos que están en nuestro paper. Entonces, esto es para usarlo como un paquete de R, pero también tenemos la opción de usarlo a través de la interfaz web, que es esta, ahí les dejo los links después, y que básicamente ustedes pueden subir directamente a algún dato, que de vuelta tiene que tener solamente la información del espacio de fase proyectado, seleccionan acá el método que tengan ganas, le pueden dar algún valor para este valor crítico, y le dan clic. Y entonces acá esto le va a devolver, en cada una de estas pestañas, acá le va a devolver las probabilidades, acá le va a devolver la clasificación con la máxima probabilidad, acá la clasificación con el valor crítico, y acá les hace una clasificación random. Y entonces después pueden bajar las probabilidades predichas, o bueno, directamente la imagen. Entonces esta fue la publicidad de nuestro código. Y ahora les cuento, ya para finalizar, algunos trabajos futuros que tenemos ganas de hacer. Que, bueno, estamos interesados, obviamente, en estudiar las propiedades de los diferentes tipos de galaxia. Y acá quiero recalcar una cosa, que hay trabajos que ya estudiaron las propiedades de estos tipos de galaxias, pero por lo general siempre lo hacen en 3D, porque, bueno, estas categorías uno las puede identificar claramente en 3D, en 2D es medio difícil. Lo lindo de nuestro trabajo es que ahora tenemos una forma de conectar lo 3D con lo 2D, entonces a cada una de estas cosas las podemos hacer. En las simulaciones podemos estudiar las propiedades 3D, después en la misma simulación podemos construir, por ejemplo, un mock y estudiar las propiedades 2D a través de nuestro código, y después podemos también estudiar en datos reales las propiedades 2D. Entonces así podemos hacer los 3 estudios y analizar bien cómo se va introduciendo incerteza por no tener toda la información, por estar trabajando en 2D nada más. También estamos interesados en analizar la evolución temporal de los diferentes tipos de galaxias. De vuelta, lo podemos hacer en las simulaciones 3D, en las simulaciones 2D, en la vida real 2D, y entender cómo es la pérdida de información, de cómo pasamos de los 3D a los 2D. Queremos estudiar la correlación entre la fracción de cada galaxia y el estado dinámico de los cúmulos. Y acá lo nombro Messi, porque bueno, este Messi es un código que hice durante mi doctorado con Mariano Domínguez, Dante Paz y Manuel Merchán,
que justamente lo que hacía Messi era hacer una clasificación dinámica de los cúmulos en 2D. En 2D y medio en realidad, porque utiliza información de Redshift también. Así que, de vuelta, tenemos la posibilidad de usar todos estos métodos para hacer 3D y 2D. Y finalmente también nos gustaría analizar las posibles dependencias angulares con el ingreso y salida de las galaxias backsplash hacia los cúmulos. Y ya para concluir, bueno, desarrollamos un algoritmo de aprendizaje automático para clasificar dinámicamente las galaxias según su posición en el espacio de fase proyectado. Este algoritmo estima la probabilidad de cada galaxia de pertenecer a cada clase orbital. Después encontramos que el algoritmo con mejor performance y el más sencillo en realidad también es el K-Nearest Neighbor con estas precisiones para los diferentes tipos de galaxias. Y bueno, lo que les decía al último, que este código puede ser utilizado libremente, está todos los datos públicos, el código público, ya sea a través de un paquete de R, que lo instalan a través de mi repositorio GitHub, o a través de una interfaz web, sin necesidad de instalar nada. Entonces, eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, preguntas, dudas. Cambiarle el fondo a esa filmina.